Hola, ¿qué tal? Un saludo nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Les envío un abrazo fraterno a todos ustedes y deseo sinceramente que sus familias, ustedes se encuentren bien de salud. Vamos a continuar con nuestros contenidos. Bien, vamos a ver eh, una, una introducción o unos rasgos generales con respecto a la estadística. En este caso he publicado estos apuntes. Este, y bueno, ¿no? Vamos a las fases que generalmente en las que dividimos a la estadística. La primera parte pues es el muestreo, es decir, la selección de lo que se va a analizar. Después de ello, pues viene la estadística descriptiva, que en este caso es la parte que nos interesa y que vamos a estar estudiando. En ella lo que estamos haciendo es seleccionar, o perdón, analizar los datos que hemos seleccionado en la etapa anterior y pues a partir de ello vamos a generar algunas pautas, ¿no? Que vamos a ocupar para las diferentes, pues los cálculos, ¿no? Que vamos a ejecutar. Y después tenemos la inferencia estadística. Esta ya dice que es el estudio de la posible generalización de los resultados obtenidos en la muestra global, ¿no? De la población. Y bueno, la población pues es lo que queremos estudiar. Aquí podríamos decir, por ejemplo, la población que queremos estudiar sería los estudiantes de la universidad y de ellos vamos a sacar una muestra, ¿no? Por ejemplo, los grupos sanguíneos de los universitarios. En este caso, nuestra población sería precisamente los jóvenes que estudian en la universidad. Y a partir de ellos vamos a tomar, no sé, 100 o 200 o 10, ¿no? Sería una muestra de todos esos estudiantes y a partir de ellos pues vamos a hacer una descripción de sus características, ¿no? En este caso pues sería precisamente el grupo sanguíneo. Bueno, aquí ya lo que menciono, ¿no? La muestra es sobre lo que una porción, ¿no? De lo que vamos a estudiar y bueno, a partir de ellos dice que se va a generar una variable, en este caso pues sería X, ¿no? Recordar que en el tema anterior las últimas letras del alfabeto representan números desconocidos o valores desconocidos. Luego tenemos eh, el tamaño de la muestra, pues eso va a depender, entre más grande sea el tamaño de la muestra, es más exacto o más cercano a la realidad. Eh, y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un concepto que vamos a estar ocupando que se llama tablas de frecuencias. En este ejemplo dice es un estudio sobre el grupo sanguíneo realizado con n igual a 6.313 individuos y se obtuvo la siguiente tabla de frecuencia. N es quien está representando la muestra. Sale esto para referencia en las siguientes fórmulas. En las tablas de frecuencia, este es un dato que generalmente se da en los ejercicios que vamos a realizar. En esta tabla tenemos aquí las características, ¿no? En este caso los grupos sanguíneos. Tenemos el grupo O, el grupo A, el grupo B y el grupo AB. De esos 6.313, los que tienen grupo sanguíneo O son 2.892. Estos 2.892 representan el 45% de este total. ¿Sale? Ya si quieren comprobarlo, pues ya sabrán aplicar la regla de 3, ¿verdad? Luego tenemos del grupo A con 2.625 personas y estas 2.600 personas representan el 41% de este total, ¿no? Los del grupo B son 570 y solamente representan el 9% de toda esta población, el 9%. Eso significa que hay muy pocos con el grupo sanguíneo B
Y el grupo AB solo tiene 226 personas. En este caso, esas 226 representan solo el 3%, ¿no? 3.6%. Entonces es todavía mucho más raro. En toda esta muestra de 6,000 personas, solo el 3% son del grupo AB. Y bueno, aquí ya tenemos una representación, ¿no?, de la muestra, donde tenemos que el grupo sanguíneo, que empieza, bueno, en este caso desde el primero hasta el último que tenemos, estos 4 dan el total de nuestra muestra, bueno, en este caso 6,300. Y en el caso de las probabilidades, cuando nosotros comenzamos a sumar las probabilidades, ¿sale?, desde la primera hasta la última, al sumarlas va a acercarse a un valor de 1. ¿Sale? Hay que recordar que las probabilidades están desde el valor 0 al valor 1. Entonces, aquí yo mencionaba los porcentajes que representaban cada cantidad, pero aquí lo maneja como las cantidades que están entre el 0 y el 1. Y pues vamos sumando y nos va a dar un total cercano al 1. Aquí es igual, ¿no? Todas las muestras que vamos analizando, pues al sumarlas desde la primera hasta la última, nos dan 6,313, ¿sale?, que es la muestra. Luego tenemos otros conceptos que muy probablemente ya ustedes conocen, que son las medidas de centralización. En este caso vemos la media aritmética, que es el valor central, dice, en sentido aritmético, es decir, se suman todos los datos de la muestra y se dividen por el tamaño de la misma. Básicamente viene siendo lo que es un promedio, ¿no? Así como cuando sacan un promedio de calificaciones, si tienes 3 materias, sumas la primera, la segunda y la tercera, lo divides entre 3 y ahí está el promedio. En este caso esa sería la media aritmética. Luego tenemos la mediana. La mediana, dice, es el valor central X en el sentido de orden. Entonces, si tenemos 5 elementos, el tercero es el que está a la mitad en el sentido del orden, y pues esa sería la mediana, sin importar los otros, ¿no? Obviamente estamos hablando de una lista ordenada, ¿no? Si tuviéramos que analizar alguna lista, ¿no? Más abajito vamos a ver ejemplos de esto. Luego, en las medidas de dispersión, pues tenemos lo que es un rango. En este rango pues se maneja un valor mayor, un inferior, pues como en Excel, ¿no? Seleccionamos ciertas celdas en las que hay valores adentro, entonces todas las que están adentro seleccionadas representan un rango. Aquí es lo mismo, ¿no? Luego tenemos la varianza. Dice, nos da una medida de dispersión relativa al tamaño muestral. En estos casos la varianza hace referencia, por ejemplo, aquí tenemos una lista de datos, ¿sale? Entonces, si checan del 1.25, déjenme acercar un poquito más esto, del 1.25 al 1.28 hay 0.03 de diferencia, ¿no? Aquí hay del 25 al 28 hay 3 puntos, ¿no? O 0.03 de diferencia. A esa distancia de un valor hacia el otro es lo que calcula precisamente la varianza. En este caso pues saca un promedio, ¿no? Agarra y dice, pues aquí hay 3 puntos de diferencia, aquí hay 2, aquí, y así va buscando, ¿no? 3, 2, 3, 2, 3. Entonces al final saca un promedio de distancias entre un valor y el otro, entre un valor y el otro, entre un valor y el otro, y saca un promedio y te dice, no, pues sabes que entre todos ellos hay una distancia de 0.02, ¿no? O 0.01, no sé, dependiendo la lista de datos que manejemos. La varianza es esa distancia, por eso así lo maneja. Es una medida de dispersión, o sea, qué tan dispersos están los datos en una muestra. Y bueno, la desviación estándar o típica
pues es la raíz cuadrada del valor anterior, ¿no? De la varianza. Y bueno, aquí ya tenemos un ejemplo. Decía, casi siempre vamos a ver que un ejemplo aclara un poquito mejor las cosas. Medimos la altura de los niños de una clase y obtenemos los siguientes resultados. El alumno, tenemos aquí 3 columnas de alumnos y su estatura, ¿sale? Solamente estamos tomando alumnos y estaturas. Y en este caso tenemos del alumno 1 hasta el alumno 30, es decir, 30 datos, 30 estaturas. Todos estos datos se van a vaciar en la tabla de frecuencias. En este caso, la tabla de frecuencias contiene precisamente los datos que tenemos al inicio, ¿sale? Pero ordenados, ¿no? Desde el valor más bajo se busca aquí, por ejemplo, ¿cuál es el valor más bajo? Aquí está, que sería el 1.2 o 1.20. Ahora, ¿cuántos alumnos hay con 1.20? Si los checamos, pues aquí está el 19 y solamente es ese, así que hay 1. ¿Sale? Acumulada, esto ahorita van a ver qué sentido tiene, pues solo hay 1. El porcentaje que representa, pues dividimos 30 entre 1 a 3.3. Entonces representa el 3.3. Luego, la siguiente del 1.20, la siguiente estatura que le sigue es la 1.21. ¿Sale? ¿Cuántos alumnos hay con 1.21? Dice que hay 4. Si comenzamos a checar, acá hay 1. Aquí está otro, el segundo, tercero y cuarto. ¿Sale? Son 4 alumnos. En la frecuencia absoluta acumulada tenemos que considerar los 4 más el anterior. En este caso son ya 5. ¿Vale? Esto es con respecto a la frecuencia. Frecuencia absoluta se refiere a cuántas veces aparecen estos valores. Ahora, estos 4 alumnos, ¿qué porcentaje representan en todos estos datos? Solamente son el 13%, el 13.3%. ¿Sale? Y bueno, en la frecuencia relativa acumulada vamos a tener ese 13.3 más el anterior, serían 16.6. ¿Sale? Si checan en las acumuladas, tanto en las frecuencias absolutas como en las frecuencias relativas, la parte acumulada va sumando lo anterior. 9 más 5, más esos 5, ahí está, ¿no? Luego teníamos 5 más estos 4, me dan 9. Luego estos 9 más estos 2 acumulados, y así va sumando los anteriores, ¿no? Hasta completar el número de la muestra. Y aquí vamos a completar pues el 100%. Y bueno, siguiendo con lo mismo, ¿no? Aquí tenemos el siguiente valor, ya vimos el 1.2, 1.21, el siguiente es 1.22. ¿Cuántos alumnos hay con la estatura de 1.22? También hay 4, ¿no? Ahí los podemos buscar. Y en las acumuladas, pues serían estos 4 más los que ya estaban anteriormente, que serían los 5 de aquí arriba. En total ya llevamos acumulados 9 alumnos. Ahora, estos 4 pues tiene que representar lo mismo, ¿no? Es la misma cantidad de alumnos. Por eso aparece aquí como que cuando 4 alumnos aparecen en la misma cantidad, pues aparece el mismo porcentaje, valen 13.3. Luego, estatura de, bueno, vamos para acá abajo, ¿no? Por ejemplo, estatura, si checan de 1.28, también hay 4, también ellos representan el 13%, ¿sale? De 1.29 hay 3 alumnos, 3 alumnos representan el 10%, ¿sale? De 30 estamos hablando. Y bueno, así nos vamos, ¿no? La acumulada, decíamos que era los alumnos que van por aquí, los vamos sumando y van agregándose aquí. Igual el porcentaje va a ir subiendo, ¿no? Cuando vamos acumulándolo hasta completar el 100% de todos los alumnos. Esta información, no se preocupen, o sea, no es difícil sacarla, pues aquí están los datos, ya nada más es cuestión de sacarlos, el rango, por así decirlo, de valores, ¿vale? Hay un valor mínimo, un valor máximo, son los límites.
Y a partir de ello, pues solamente vamos haciendo el conteo y vamos haciendo la suma. Ahora vamos a sacar la media aritmética. Bueno, la fórmula que nos indica cómo sacar la media aritmética, podemos obtenerla de esta tabla que ya tenemos aquí un conteo, ya tenemos pues la información ordenada, ¿no? Entonces dice que vamos a tomar la primer medida, en este caso la 1.2, y multiplicarla por el número de veces que aparecen los alumnos, ¿no? En este caso 1. Luego vamos a tomar la siguiente medida, la 1.21, y multiplicarla por 4, que sería el número de veces. Luego el siguiente 1.22 y se va a multiplicar por 4 nuevamente. ¿Sale? 1.22 por 4, 1.22 por 4. Luego el que sigue 1.23 por 2, porque es aquí 1.23 por 2. Y así nos vamos con todos los datos hasta llegar a los últimos, ¿no? Que sería 1.29 por 3, 1.29 por 3 y 1.3 por 3, que sería este último. Hacemos una sumatoria de estas multiplicaciones y los dividimos entre 30. Tenemos entonces que la media aritmética es de 1.253. Entonces podemos decir que la estatura media de este grupo es de 1.253. La mediana, pues decíamos que era el valor que se encuentra a la mitad de esta lista, en este caso 1.26. Si checan, tenemos 10 datos, 3, 6, 9, 10, 11. No, vamos a tomar son 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El valor que esté a la mitad, ¿no? En este caso, pues tendríamos aquí el valor 14, que serían de 30 alumnos, la mitad sería el 15. ¿Dónde está el 15? Está en esta línea. Por eso estamos tomando el valor 1.26, ¿sale? De nuestra lista. Es el que está a la mitad, ¿no? De los datos ordenados. Luego, bueno, aquí ya lo menciona, ¿no? Por debajo está el 50% de los valores y por arriba el otro 50%. Ver las frecuencias relativas acumuladas, pues lo que dice, ¿no? Luego tenemos la moda, ¿no? Es decir, el valor que más se repite en esta tabla. Hay 3 valores que se repiten en 4 ocasiones, ¿no? En el caso de estos 2 y este de aquí son los que más se repiten. Por eso hay 3 modas en estos datos, ¿no? El 1.21, el 1.22 y el 1.28. Lo que dije, ¿no? Cuenta con 3 modas. La varianza, bueno, pues aquí hay que hacer una sumatoria nuevamente. ¿Sale? Aquí estamos viendo la sumatoria. Y esa sumatoria me dice que vamos a ir por los valores que tenemos en nuestra tabla. ¿Sale? Cada valor que tenemos, y le vamos a restar la media. En este caso, estos 2 datos pues ya los conocemos, ¿no? Y esa resta la vamos a elevar al cuadrado, y una vez que sumemos todos estos datos, pues les vamos a dividir entre el tamaño de la muestra, en este caso entre 30, y es representada por la varianza por S al cuadrado. Entonces tenemos el primer valor de la tabla, sale estos de aquí, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23. Todos ellos los vamos a ocupar aquí, 1.20, 1.21, 1.22 y así, ¿no? Hasta el último. Menos la media ya lo sacamos, habíamos dicho que era esta. Sale 1.253, se le estamos restando aquí,
¿sale? 1.253, el valor de xy menos 1.253, nuevamente más esa operación. Obviamente pues todo esto hay que hacerlo con calmita, ¿verdad? En la calculadora se van elevando al cuadrado y se van multiplicando por el número de veces que aparece, ¿no? En este caso por 4, por 4, por 1, ¿sale? Por el número de veces que aparece. Porque esto igual y podríamos hacerlo por los 30 alumnos, pero pues ya tenemos la tabla de frecuencias, así que lo vamos a hacer solo 10 veces en lugar de 30. Bueno, al final de esta sumatoria dividida entre 30 me da una varianza de 0.010. Habíamos dicho que a esta varianza le sacamos la raíz cuadrada, ¿sale? Para conocer la desviación estándar o desviación típica, ¿sale? Hay que recordar que aquí s al cuadrado, para despejar o dar a conocer solamente el valor de s, este cuadrado pasa al otro lado de la igualdad como su operación inversa. En este caso la inversa del cuadrado es la raíz cuadrada. Por eso es de que se le saca una raíz cuadrada para conocer la desviación estándar. En este caso se le está sacando la raíz cuadrada. Esto representa, esta potencia, la 1 medio, representa la raíz cuadrada. 0.010 al cuadrado, perdón, raíz cuadrada de 0.010 me da 0.0320. Y ya es todo, ¿no? De esa manera hacemos los cálculos de esos valores que pues digamos son los conceptos más básicos de nuestro temario, ¿vale? Bien, vamos a continuar con los ejemplos. En este caso se nos da una tablita, dice que representa la longitud en centímetros de 80 piezas de madera. Si vamos a utilizar esta información para sacar una tabla de frecuencias, muy probablemente nos salgan más de 10 filas, ¿sale? Comparado con el ejemplo anterior donde teníamos 30 alumnos y nos salían 10 filas en nuestra tabla de frecuencias. Aquí muy seguramente van a aparecer más porque hay más de 10 datos repetidos, más de 10 diferentes, perdón. Para ello vamos a sacar o vamos a hacer uso de los rangos, ¿sale? En el cual vamos a buscar el valor más alto y el valor más bajo. En este caso, aquí el rango lo estamos determinando de esta forma, ¿no? Se ha buscado el valor más alto de esta tabla y se le ha restado el valor más bajo. Nos da un total de 4, ¿no? de diferencia en este rango. Entonces nos dice: en las dos primeras columnas de la siguiente tabla se muestran los intervalos y las marcas TR de la muestra de que se está ordenando, ¿no? Es decir, aquí lo que vamos a hacer es de que vamos a ir tomando rangos, pequeños rangos, para no repetir tantas filas. En este caso, pues tratando de ir llevando los valores pues lo más parecido, ¿no? a lo que tenemos aquí. Tenemos rangos, aquí unos rangos del 49.0 al 49.9, del 50 al 50.9, del 51 al 51.9 y así, ¿no? Son solamente 5 rangos. En este rango, por así decirlo, en el primero tenemos del 49 al 49.9, digamos el promedio o la marca TR de es 49.5. Del 50 al 51 es 50.5. Del 51 al 51.9, 51.5. Si checan, son promedios de este rango, ¿no? Ahora vamos a hacer el conteo en esta tabla que tenemos aquí arriba. ¿Cuántos valores hay del 49.0 al 49.9? Si buscamos aquí, vamos a ver que hay 9 que están en ese rango y representan el 11%, ¿no? Luego nos vamos al siguiente rango. ¿Cuántos trozos de madera de aquí hay
entre 50 y 50.9. Me dice que hay 20 trozos que están en ese rango. ¿Vale? Aquí hay 20. Y así, ¿no? Si checan, pues vamos revisando los diferentes rangos. El siguiente son 44 elementos aquí. El siguiente son 6. Y por último solo hay uno que cumple este rango. Y los porcentajes que representan cada una de estas cantidades. Y finalmente la acumulada, ¿no? La frecuencia relativa acumulada. Es decir, el porcentaje. Estos porcentajes los vamos sumando hasta dar el valor del 100%. La media en este caso se está calculando diferente a como lo habíamos planteado en el ejemplo anterior, donde aquí estamos viendo que en lugar de tomar cada elemento de aquí y hacer la suma 80 veces, lo que estamos haciendo es tomar la marca de clase, ¿sale? Y lo multiplicamos por el porcentaje que representa, ¿no? Es decir, esta marca de clase por su porcentaje. Luego nos vamos a la siguiente marca de clase, 50.5 por 25 por punto 25. Luego 51.5 por punto 55. Y así, si checan, solamente hacemos 5 sumas y nos da la media. En este caso 51.13 es la media de estos datos. La mediana es un poquito más de bronca, sin embargo aquí tenemos ya una fórmula despejada, ¿sale? De cómo calcular la media. Ahorita vamos a ir viendo de dónde salen estos valores. En esto estamos ocupando únicamente la tabla de frecuencia. Vemos aquí que la mediana va a ser igual al límite inferior. Bueno, aquí hay que escoger un rango. En este caso la letra K dice que se refiere al subíndice que corresponde al intervalo de clase que contiene la mediana. En este caso el intervalo de clase, ¿sale? Es decir, estos son los intervalos de clase, ¿sale? Acá están intervalos. Los intervalos de clase que contienen a la mediana. ¿Quiénes contienen a la mediana? Hay que recordar que es el valor que está a la mitad. En este caso sería el 3. Entonces vamos a hacer referencia a la tabla que está, a la fila que está en el número 3, ¿no? Todos estos datos. Ahora sí, sustituimos, ¿no? El límite inferior de esta tabla, de esa fila. ¿Quién es el límite inferior de esta fila? El 51. Por eso aparece en la fórmula 51. Más H, en este caso solamente vamos a poner el tamaño del intervalo. Pues aquí lo vamos a manejar como un 1. ¿Sale? Sobre f de k. En este caso el f de k hace referencia a ¿no? A lo que es o f', ¿no? La frecuencia relativa. ¿De quién? De la fila 3. En este caso el 55. Por eso vemos aquí 1 entre punto 55. Y siguiendo en esta fila, al final vamos a hacer una resta del dice aquí punto 5, que es un valor que ya viene en la fórmula, menos f mayúscula prima de k menos 1. En este caso f mayúscula prima hace referencia a f mayúscula prima. De k sería 3, ¿no? En este caso sería el 91, pero como dice aquí k menos 1, es decir, de la fila 3 menos 1 sería la fila de arriba. Entonces nos vamos con el 0.36. Por eso es que aquí aparece el 0.36. Y ya solamente realizamos la operación y nos da una mediana de 51.25. Tal vez es un poquito más complejo, pero pues aquí está el ejemplo, ¿no? Considero muy claro, ¿no? Aquí solamente hay que saber
que K es el que contiene la mediana o el valor medio, ¿no? El que está a la mitad. Únicamente eso. Luego en la parte gráfica, pues estos datos los podemos representar a través del histograma o un polígono de frecuencias, ¿sale? En el que vemos, por ejemplo, el rango del 49 al 50 aparecían 9, si no mal recuerdo, ¿sale? Del 49.0 al 49.9 hay 9, ¿sale? Luego son 20, luego son 44. Acá está, ¿no? El siguiente rango hay 20 y el siguiente rango 44, más o menos, un poquito menos de la mitad. Y así, ¿no? Hasta el final tenemos uno. Y ya, ¿no? Ese sería todo en ese ejemplo. Luego tenemos un ejemplo 2. Bueno, en realidad sería el 3. Nos dice en este ejemplo que el número de automóviles que se venden semanalmente en una agencia distribuidora se ha registrado durante 10 semanas los siguientes resultados, ¿no? Y tenemos aquí 10 datos de cuántos se han vendido semanalmente. Nos pide la media muestral. La media, pues sumamos todos los elementos, ¿sale? Son 10 elementos entre 10 y nos da una media muestral de 3.2 automóviles. ¿Cuál es la mediana de la muestra? En este caso, ordenamos los elementos de forma ascendente y vemos que como son 10 elementos sería el 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Aquí estaría entre esos dos elementos. Como es un número par de elementos, no hay un elemento que esté en medio, sino ese sería. Entonces hay que buscar la mediana a través de esta fórmula, ¿no? Tomamos el valor más bajo más el más alto que está en estos dos, por eso aparece como 3 más 4 y lo dividimos entre 2. Entonces el elemento que está como mediana sería el 3.5. ¿Sale? Repito, esto se hace porque son 10 elementos, o sea, no hay un elemento que esté a la mitad. Si aquí hubiera otro elemento más, serían 11, entonces pues tendría que haber 5 para acá y 5 para acá. Y sería el elemento que estuviera en medio. Esa sería la mediana. Pero como no hay un elemento en medio, hay que sacarlo de esta manera. Y nada más, ¿no? Luego, en el siguiente ejemplo, de igual manera se nos da la producción de mineral de fierro, dice, en 7 países durante el 2016 fue la siguiente, ¿no? Y aparecen aquí por miles de toneladas. Son 7 elementos y nos pide obtener la mediana, la desviación estándar y el coeficiente de variación. La mediana, pues sin mayor problema, hacemos la suma de todos los elementos dividido entre la cantidad, ¿no? En este caso, como son 7, pues se divide entre 7. Y aquí está, ¿no? La media. La desviación estándar, pues es algo similar, ¿sale? Cada elemento se va elevando al cuadrado y se van sumando, ¿sale? Y finalmente se le resta lo que es la media, ¿sale? Este valor de la media se encuentra en el dato anterior. Aquí está el 6.97, que también está elevado al cuadrado. Y pues aquí tenemos, ¿no? Ya tenemos la raíz cuadrada. Esto es la varianza, pero la desviación estándar hay que recordar que hay que sacarle la raíz cuadrada. Entonces al sacarle la raíz cuadrada se convierte en desviación estándar. Y por último, este coeficiente de variación también no es un dato que hayamos visto, solamente es una división entre la desviación estándar y la media, ¿sale? Acá está la media y la desviación estándar. Se dividen y me da el coeficiente de variación. Y eso es todo. De momento me despido. Eso sería cuanto.